Le agradezco a Efraín Hernández del Valle, académico de la Facultad de Estudios Superiores Zacatlán, que esté con nosotros esta tarde en Mega Noticias. Efraín, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, un placer saludarle. Ahorita escuchábamos esta historia de Paola Schietkat, quien en Qatar tuvo una problemática, fue abusada sexualmente, ella denunció los hechos y de ser víctima se convirtió en investigada por parte de las autoridades judiciales de este país porque el tema de las relaciones sexuales fuera del matrimonio son castigadas en esta nación, y ella se ha quejado del desempeño que tuvo en su momento el consulado y de que la Embajada de México, más bien la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Cancillería, atendió su caso hasta que se hizo escándalo en redes sociales. Efraín, ¿sirven los consulados o auxilian los consulados de nuestro país a los mexicanos que se meten en problemas? En este sentido, creo que la acción fue tardía por parte del consulado y la embajada. Sin embargo, por ley debería establecerse esta condición directa entre el conciudadano que está fuera del país con los consulados y con las embajadas de ese mismo país. ¿Qué significa esto? Que al final de cuentas, cuando fue acusada o no tuvo seguimiento su caso dentro de la normatividad de otro país, entonces el Estado mexicano tuvo que haber hecho frente y ayudado a ese connacional que está en esa situación. Sin embargo, si fue tardía, habrá que determinar las condiciones por las cuales el consulado y la embajada no tuvieron esta posibilidad, porque si esta connacional nuestra no estuvo asesorada desde un principio, ahí hay una falta grave en las condiciones de la ley orgánica de las embajadas y de los consulados, puesto que un connacional al estar siempre bajo el régimen en otro país y ser acusado debe tener siempre la asistencia consular, pase lo que pase. O sea, esa es una condición básica de un ciudadano, por lo menos mexicano, en relación con la embajada y con el consulado. Por supuesto que ahí tuvo que haber existido una relación más directa entre la defensa de esta persona y el consulado junto con la embajada. ¿Dónde un consulado puede intervenir en un proceso judicial de alguna nación extranjera? Sí, porque es la representación de esa persona nacional. Habrá que recordar que las representaciones de consulado y las representaciones de embajada en los países extranjeros, en los países en los que se tienen, porque no en todos se tienen, es como si ese territorio o esa relación legal estuviera en ese país. Es decir, un lugar, un espacio físico que ocupa una embajada o un consulado se determina o se considera como territorio de donde viene esa embajada. Es decir, el hecho de que una embajada o un consulado estén en un país es la representación diplomática y consular, que son cosas distintas, en ese país. Es como si fuera territorio mexicano, pues. Sí. Sí, Efraín Hernández del Valle, ¿qué diferencia hay entre un consulado y una embajada? La embajada es la representación diplomática. Para hacerlo en términos llanos y no meterme en muchas honduras, una embajada es la relación que existe de país en país. El consulado es la representación del ciudadano en ese país. Por ejemplo, en este caso en particular que estamos mencionando, la idea de la defensa de nuestra connacional en el país extranjero donde fue ya acusada y no tenía representación jurídica y legal para su defensa o para su apoyo legal por lo que lastimosamente le pasó, tenía que haberse hecho por parte del consulado. En cambio, por las peticiones de condiciones de comercio exterior, de diplomacia, de relación con estados, entre estados, está hecha y debe ser realizada por la embajada. Sí, hay una categoría menor que es encargado de negocios. Esto es cuando no hay una embajada, cuando no hay un embajador, cuando no hay un cónsul, Efraín. Así es, ese encargado de negocios regularmente se deja cuando se retira el embajador al consulado. Este representante de negocios es el que toma ya las condiciones en sustitución del embajador del consulado.
Sin embargo, no tiene esta condición plenipotenciaria que pudiera tener un embajador. Esa es la gran diferencia. Solamente se encarga de las condiciones, como bien su nombre lo dice, de las negociaciones que pueden existir. Por ejemplo, y llegando a un caso muy extremo, que nosotros rompiéramos relaciones diplomáticas con Canadá, se retira el embajador y se deja un representante de negocios para que éste siga viendo lo del Tratado de Libre Comercio. Entonces, esa es la condición que se tiene entre la embajada, el representante de negocios y el consulado. De hecho, el más reciente tema que tiene que ver con un encargado de negocios fue la representación que México envió al cambio de poderes en Nicaragua, en donde no hubo, pues no hay embajador, no hay cónsul, y se envió a un encargado de negocios a representar al gobierno mexicano. El enviar un encargado de negocios significa que el país de alguna manera minimizó ese cambio de poderes. Pero por supuesto que sí, no es lo mismo enviar a un embajador. Un embajador es la representación del gobierno mexicano en otro país. Es como si el presidente en persona hubiera asistido como jefe de Estado. Es decir, tiene todas esas condiciones plenipotenciarias para la representación del Estado, de este Estado, del Estado de origen al Estado receptor, en este caso el Estado donde se iba a realizar la ceremonia. Por supuesto que se minimizó, sí, es un hecho claro y contundente, porque pudo haberse enviado, en este caso, si no teníamos embajador, no teníamos consulado, pudo haberse enviado al cónsul mexicano, es decir, al secretario de Relaciones Exteriores. Exactamente. Últimamente ha habido polémica en torno a los nombramientos que ha hecho el presidente López Obrador en consulados y embajadas. Falta todavía que el tema se trate en el Senado de la República, pero nombrar como embajador de México en España a Quirino Ordaz, ex gobernador de Sinaloa, o como cónsul de México en Barcelona a la exgobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha generado críticas al presidente dentro de su partido por ser miembros de la oposición. Y en el sector del servicio exterior mexicano por no ser personas de carrera diplomática. ¿Usted qué opina de estos nombramientos, en particular de exgobernadores priistas en representaciones diplomáticas de nuestro país? A mí me parece un despropósito total y absoluto, porque como bien usted lo acaba de mencionar, existe un servicio profesional de servicio exterior mexicano. ¿Qué significa esto? Que hay profesionales que estudian y que se desarrollan y que se forman para eso. Es decir, nosotros sacamos de las universidades a estudiantes de relaciones exteriores o de relaciones internacionales. Y ahí en el centro de capacitación del servicio profesional de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, se forman a los que podrían ser los posibles cónsules o los posibles embajadores. ¿Qué significa esto? Que no están dándole el peso específico para una representación diplomática. Es decir, y permítame la digresión, regresamos al viejo estilo priista en donde voy pagando favores, dando embajadas, sin tomar en cuenta las condiciones que existen dentro de la propia condición diplomática. Es decir, desde mi punto de vista, se le está dando al servicio exterior no el peso específico que debería, no la condición de seriedad que se debería tener, no la estructura académica que debería tenerse. Es decir, la representación diplomática debe tener una posición académica, una posición formativa, una posición en el cual se haya tenido ya una carrera específica para ocupar esos cargos. Y no solamente por pagar favores o por mantener una condición cordial con algunos personajes de la política mexicana. Es decir, estamos regresando al viejo estilo priista de pagar favores y sacar a los que me ayudaron, o los que están conmigo, a los que pudieran tener yo alguna condición de favoritismo, mandándolos a las embajadas y a los consulados. Eso es un verdadero despropósito. Debería de tomarse en cuenta que la diplomacia es un asunto serio, muy serio. Es decir, es la relación entre estados, es la relación de México con el mundo, pues, en donde se debe de tomar esta condición mucho más en serio y no solamente como una politiquería en forma de pagar favores al viejo estilo priista, vuelvo a insistir.
Sí, en este caso Claudia Pavlovich y Quirino Ordaz irán, una vez que sean ratificados por el Senado, si es que esto ocurre en la Cámara Alta, irán a una nación en donde el presidente López Obrador ha dicho que se va a pausar la relación, se va a pausar la relación. ¿Cómo será el desempeño de un embajador y de una cónsul con una relación pausada? Es que ahí tenemos otro problema, eso no existe en la diplomacia. En el derecho diplomático no existe el pausar las relaciones. Se tienen o no se tienen, porque esa es una falta de respeto al país de origen. El país de origen y no el país del foro, que seríamos nosotros, no le estamos dando esa posibilidad de la relación directa con el país. Pues tenemos ahí un gran dislate, tenemos ahí una gran laguna, le deja un gran problema a la persona que llegaría, a Pavlovich, como parte de la estructura de la diplomacia mexicana con otros países. Va rompiendo, este gobierno va rompiendo las estructuras diplomáticas en donde costará mucho trabajo poder resarcirlas. Es terrible, se están cometiendo graves errores diplomáticos. Sí, Efraín Hernández del Valle, académico de la FES Acatlán. Estamos conversando sobre los consulados y las embajadas mexicanas en el extranjero. Para que un nombramiento del presidente tenga efecto, debe pasar por la Cámara Alta y también por el beneplácito de las naciones receptoras. Ya hay un antecedente aquí en Panamá, que hubo una nota del país panameño, centroamericano, en donde no aceptaron al embajador que nombró el presidente López Obrador, y este declinó antes de que pasara el nombramiento al Senado. Ese es el procedimiento, es decir, es un procedimiento que debiera en teoría tener contrapeso o aval de otro poder. Sí, claro, por supuesto, para eso está determinado en la Constitución la estructura de los nombramientos de los cónsules y de los embajadores. Debería darse primero la posición de aceptación en nuestro país para después no tener problemas con el beneplácito de otros países del país receptor. Es decir, aquí se tiene que hacer trabajo diplomático que tendría que hacerse desde Relaciones Exteriores, en donde el secretario de Relaciones Exteriores tiene, porque además esa es su potestad, él propone a los posibles candidatos para que el presidente dé su aval y eso se envíe al Senado. Y el Senado ya da la luz verde o no. Sin embargo, también tiene que tomarse en cuenta el país receptor. En este caso de Panamá, que fue muy sonado, creo que faltó voluntad diplomática, faltó voluntad política, se minimizó al país receptor, que por eso no dio su beneplácito, porque además se tenían algunas condiciones de falta de probidad sobre el posible embajador, que obviamente no están, todos tenemos la presunción de inocencia. Sin embargo, aquí existía esa posibilidad de una acusación más o menos grave contra el posible embajador, y el país receptor no dio su beneplácito, que está en todo su derecho. También el país receptor puede, sí, no permitir ese tipo de nombramientos. Sí, Efraín Hernández, en este contexto donde hay un conflicto ahorita entre Rusia, Ucrania, entre Rusia, los países de la OTAN, Rusia, Estados Unidos, y en donde en cualquier momento puede desatarse la guerra, México es parte del Consejo de Seguridad. Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México en la Organización de las Naciones Unidas, el representante de México en la ONU, está ahí sentado en el Consejo de Seguridad. En ese contexto, ¿tiene algún papel trascendente México en este conflicto o en cualquier conflicto que pueda haber en el mundo? Sí, por supuesto. El Consejo de Seguridad de la ONU es ahí donde se determinan las condiciones de iniciar o no un conflicto, o de revisar o no un conflicto internacional. Por supuesto que sí. Sin embargo, México, al ser país invitado, no tiene el peso específico que podría tener los países miembros permanentes, en este caso Estados Unidos, Inglaterra, Francia, por nombrar algunos. Pero sí, por supuesto que el peso de México, en este caso, al ser partícipe, tiene sus
sus condiciones de peso específico dentro del Consejo de Seguridad de la ONU. Sí, por supuesto. Efraín Hernández del Valle, académico de la FES Acatlán, muchas gracias por tomar esta conversación. Estamos en contacto para seguir conversando sobre estos temas, si le parece. Yo encantado de estar con ustedes. Muchas gracias.